Bien, en la sesión de hoy va a estar moderada por el profesor Manuel Rodríguez Puerto, que es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad. Y las personas que van a participar y nos van a exponer en este conversatorio sus trabajos son Inés Huergo y Claudia Aníbali. Muchas gracias, Manuel, por este atraco que te hicimos y que amablemente decidiste colaborar con nosotros y adelante. La sesión es tuya. Muy bien, pues buenos días o buenas tardes ya. ¿Me oís bien, verdad? Sí, 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 perfectamente. Muy bien. Bueno, quiero dar, soy yo el que quiere dar las gracias al profesor García Añón, al Instituto de Derechos Humanos, por invitarme a participar en el conversatorio, que tiene un tema tan interesante en el que estoy aprendiendo y voy a aprender mucho. El tema que nos ocupa está dedicado a la relación entre los derechos humanos y la tecnología, especialmente tecnologías como las relacionadas con la neurociencia, tecnologías que pueden afectar al comportamiento humano y pueden afectarlo de tal manera que, según algunos neurocientíficos y no neurocientíficos proponen, pueden incluso hacer desaparecer lo humano, de esas tendencias llamadas posthumanismo o transhumanismo. Y precisamente para hablar de esta cuestión están con nosotros, como ha señalado el profesor Garciañón, Claudia Aníbali e Inés Huergo, que creo que están especialmente capacitadas para tratar esta cuestión. Claudia Aníbali es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, tiene un máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, donde estudió una tesis de máster, Implicaciones éticas y jurídicas de las neurotecnologías, el concepto de los neuroderechos, y ahora sigue explorando esta cuestión en su tesis doctoral dentro de los estudios avanzados en derechos humanos de la Universidad Carlos III. Claudia es una persona que se ha dedicado en su trayectoria académica a proyectos de investigación que están relacionados con los derechos humanos, las tecnologías, cómo las tecnologías pueden afectar, las nuevas tecnologías, a la discapacidad, a la igualdad y a la no discriminación, y en estas cuestiones trabaja actualmente como investigadora en el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Pérez Barba de la Carlos III de Madrid. Por su parte, Inés Huergo es graduada en Derecho y Minor en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid. Está estudiando el máster de Estudios Avanzados en Derechos Humanos. Es también investigadora y coordinadora del proyecto Comunidades de Prácticas para impulsar la igualdad en el entorno digital, impulsado por el Instituto de Derechos Humanos, Gregorio Pérez Barba, la Fundación 11 y Odisea. Y su línea de investigación también versa sobre la relación entre filosofía del derecho, teoría del derecho, teoría de los derechos humanos en relación con la vulnerabilidad, asunto que veremos en este conversatorio, y las nuevas tecnologías. Como vemos, la exposición, el conversatorio va a tratar de esos problemas que generan el empleo de tecnologías de la información, neurociencia, inteligencia artificial, y en qué medida eso puede, o eso está de hecho, transformando lo humano. Yo, como cuestión previa, quería plantear un problema que presenta la neurociencia, por lo menos desde el punto de vista de algunos neurocientíficos, que consideran que el ser humano no es más que el cerebro, que la actividad cerebral es una pura interacción bioquímica sometida a leyes causales, puramente mecánicas, de tal forma que el ser humano carece de libertad, carece de auténtica capacidad de decisión. Evidentemente, si no existe esa capacidad de responsabilidad de los actos, pues no existe responsabilidad jurídica, no es posible imputar conductas a un sujeto y desaparecerían conceptos esenciales que son base del derecho, de nuestra forma de entender el derecho. Si además esa actividad cerebral es manipulable desde el exterior mediante la técnica, realmente desaparecería la idea de derecho tal y como la conocemos. Bueno, yo entiendo que experimentos de neurocientífica, como el famoso de Benjamin Libet, de hace años, que supuestamente habían demostrado esa inexistencia de libertad de decisión, en realidad no llegan a tanto, y que es muy discutible, o no está demostrado, y esto lo afirman también buena parte de los neurocientíficos, que no exista la libertad. Y en cualquier caso, que la vida humana es una realidad más compleja, abarca más aspectos
que la actividad cerebral, pero el asunto está planteado hoy, está planteado por neurocientíficos, llega al campo del derecho, especialmente penalistas, que consideran que no existe una auténtica responsabilidad y entonces tenemos que cambiar nuestro derecho. Entonces creo que sería interesante mencionar el asunto. Me gustaría saber lo que Claudia e Inés piensan como cuestión previa acerca de, bueno, hasta qué punto somos el cerebro, hasta qué punto somos interacciones bioquímicas, hasta qué punto somos tan manipulables, ¿no? Me gustaría saber, antes de entrar en cuestiones más específicas sobre el ejercicio de los derechos, qué piensan sobre esta cuestión. Bueno, no sé si empezar yo o quiere Sí, empezar como Claudia. queráis, ¿no? Vale, Vale, como queráis. Sí. pues bueno, yo creo que la tesis neurodeterminista, ¿no? Que según la cual pues, la actividad cerebral es una pura cadena bioquímica y por tanto puede ser incompatible con la libertad o con la decisión o con la responsabilidad, que evidentemente plantea un desafío muy serio al derecho. Porque, bueno, esto presupone, o sea, el derecho presupone al menos, ¿no? Un sujeto que puede imputar, al que se puede imputar conductas o exigir responsabilidades, y si desaparece como cierta agencia, pues se resisten categorías básicas como son la voluntad, la culpabilidad, la imputación. Ahora bien, yo creo que el punto más profundo al respecto en la tecnociencia contemporánea puede reforzar una imagen del humano como una realidad que puede ser transparente, que puede ser predecible, que puede ser manipulable, y que cuando esa imagen se impone, yo creo que el riesgo no solo es teórico, sino que evidentemente, como hemos dicho, es jurídico. O sea, al final el sujeto de derechos empieza a ser desplazado por una concepción del ser humano que tiene una objeción, o sea, que es como un objeto de gestión, de predicción y de intervención. Por eso yo creo que más que aceptar un reduccionismo únicamente cerebral, es más conveniente afirmar una condición humana que no se agote en el cerebro, entendido como además un mecanismo aislado, sino que la vida humana pues también integra la corporidad, una dimensión reflexiva, unos vínculos sociales, una vulnerabilidad, un contexto institucional, y yo creo que de ahí el reto para el derecho pues podría ser evitar, ¿no? Esta lectura mecanicista de lo humano, y que efectivamente se construya pues, en bases antropológicas en las que pues, descansan, yo creo que la libertad, la responsabilidad y al fin de cuentas el propio derecho. Muy bien. No sé. Claudia. Sí, sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Inés y bueno, volviendo un poco a las neurociencias, como ha anticipado, es una cuestión, ¿no? Que se plantea hoy con mucha fuerza a partir de este determinismo neurológico, ¿no? Según el cual la actividad mental que define el individuo y determina sus acciones sería precisamente el resultado, ¿no? De esos procesos mecánicos que se desarrollan en el cerebro, que es concebido casi como una especie de ordenador neuronal, ¿no? Que funciona siguiendo pautas causales. Entonces, sí que es verdad que desde esa perspectiva, la conciencia, el libre albedrío y el pensamiento racional sí que podrían perder protagonismo. Frente a ese automatismo de los procesos neuronales. Em, y los experimentos, como comentábamos, realizados en las últimas décadas, como los de Libet, sí que han contribuido a reforzar un poco esa interpretación, porque parecen mostrar que la actividad cerebral que precede a la acción comienza incluso antes de que el individuo sea consciente de su decisión. Y eso ha llevado a algunos autores a cuestionar el concepto tradicional de libre albedrío y sostener que nuestras decisiones serían en realidad únicamente el resultado de esos procesos deterministas o aleatorios, pero no libres. Sin embargo, creo que esas conclusiones son excesivas. De hecho, el mismo Libet, en su artículo Do We Have Free Will de 1999, reconoció que al tratarse de una cuestión tan fundamentalmente importante para nuestra visión, incluso de quiénes somos, la negación del libre albedrío debería basarse en pruebas bastante directas que, en su opinión, no están disponibles. Además, ningún experimento ha demostrado de manera definitiva que la experiencia subjetiva dependa completamente y únicamente de la actividad cerebral observable, porque la relación al final entre mente y cerebro sigue siendo, ¿no? En parte una cuestión abierta.
En ese sentido, me parece más convincente la posición compatibilista que sí intenta hacer compatible esa visión científica de la actividad cerebral con el reconocimiento de la libertad y del libre albedrío, porque, como decía, ¿no? La existencia de esa base neurobiológica de nuestras decisiones no implica necesariamente que dejemos de ser agentes capaces, ¿no? De actuar conforme a razones. Y eso es especialmente importante desde el punto de vista jurídico, porque al final la negación de la libertad supondría, ¿no? La negación del individuo como agente moral, con consecuencias, ¿no? Tanto para la moral como para el derecho, porque al final el sistema jurídico se basa precisamente en esa idea de que las personas puedan comprender normas y orientar, ¿no? Su conducta en función de ellas, y por eso tiene sentido también hablar de responsabilidad. Por eso creo que es necesario rechazar esas posiciones reduccionistas que niegan completamente la libertad individual, también porque el libre albedrío es el punto de partida para considerar al individuo, como decía, como agente moral, y sobre todo es también el fundamento último del libre desarrollo de la personalidad, que constituye también el núcleo fundamental, ¿no? De los derechos humanos. Con lo cual, si desapareciera la libertad, no solo sería difícil justificar nuevos derechos, como por ejemplo los neuroderechos, sino que también perderían en parte su fundamento los derechos fundamentales ya existentes, ¿no? Pero bueno, tomando eso como punto de partida, no se puede negar claramente que las neurociencias sí nos obligan un poco a repensar el concepto tradicional que tenemos de libertad. Bueno, las neurociencias y las neurotecnologías también, porque las neurotecnologías pueden influir sobre la capacidad de elegir libremente y también sobre la conciencia que la persona tiene de sus actos, lo que puede afectar también la identidad personal, además de la libertad. Por eso la cuestión no es si la libertad desaparece, sino en qué condiciones puede seguir existiendo una auténtica autodeterminación en ese contexto de intervención tecnológica sobre la mente, que es algo totalmente nuevo. Bueno, para concluir, en definitiva, creo que más que eliminar la libertad, la neurociencia nos obligan a comprenderla de una manera mucho más compleja, y el desafío jurídico consiste precisamente en garantizar que el desarrollo neurotecnológico siga siendo compatible, ¿no? con la autonomía de la voluntad y con la posibilidad de que la persona pueda diseñar libremente su propio plan de vida, que es el contenido último de una vida humana digna y fundamento, como decía, de todos los derechos. Muy bien, gracias. Y gracias también por tranquilizarnos ante la posible inexistencia o desaparición del derecho tal y como lo conocemos. Efectivamente, sigue existiendo esa posibilidad de libertad humana, pero efectivamente no se puede negar la influencia que tiene la neurociencia, que tienen estas tecnologías apoyadas incluso apoyadas también con la inteligencia artificial. Entonces sí que nos tenemos que plantear, van a seguir existiendo los derechos, pero ¿cómo está afectando esa ciencia, esa tecnología, esa neurociencia? ¿Cómo está afectando al ejercicio de los derechos actualmente? ¿Hasta qué punto los está afectando? ¿Pueden llevar una transformación del propio concepto de derechos humanos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? No sé, Inés, Claudia, en el orden que queráis. Bueno, seguimos. Empezamos por Inés, no hemos empezado. Vale, sí, como Vale. Bueno, yo voy a señalar únicamente, yo creo que algunos aspectos que considero que en un mundo que ahora mismo pues, está gobernado por sistemas, pues más o menos he identificado como tres grandes grupos. Digamos que el ideal de voluntad libre está tensionado, ¿no? Las opciones que ofrecen estos sistemas, la influencia en nuestras decisiones o las recomendaciones crean dependencias, pero es más, la dependencia, cuando se disfraza además de autonomía, la protección del derecho queda un poco diluida. Para mí sería un aspecto. En segundo lugar, yo creo que es importante cómo también se está cambiando el ejercicio de los derechos en relación con la privacidad y los datos, ¿no? Que es un tema crucial, que se está forjando, yo lo que identifico es un cambio de poder y que puede debilitar también la calidad democrática. Y la igualdad y la no discriminación, que son valores
imprescindibles en los derechos, también está en duda, ¿no? Cuando personas que no pueden comprender o todas las personas que no podemos comprender ni corregir lo que este sistema hace con nosotros, eh, y que incluso vivimos en entornos mediados por algoritmos, donde el control que tenemos sobre ellos es muy bajo, también esta privacidad queda completamente difusa. Y por último, ¿no? Cuando, por ejemplo, delegamos decisiones que pueden ser relevantes a estos sistemas automáticos, ya lo hemos comentado anteriormente, pero justo ahora, la responsabilidad también se difumina. A nivel jurídico, el poder reclamar y también el hacerse valer nuestros derechos, a alguien pues queda totalmente en incertidumbre. Yo creo que estos son algunos aspectos así a grandes rasgos que puedo nombrar y que al final, cuando la tecnología está cambiando todo el terreno en el que los derechos se ejercen, las implicaciones pues es verdad que pueden ser infinitas. Así que bueno, supongo que Claudia también puede aportar más. Sí, yo creo que precisamente sí, el punto está en que el impacto, ¿no? de esas tecnologías en los derechos consiste en la transformación precisamente de las condiciones en las que los ejercemos. Y las neurotecnologías, por ejemplo, abren la posibilidad de intervenir directamente, ¿no? sobre procesos mentales como la memoria, la atención, la motivación, el autocontrol o más en general sobre los pensamientos. Y eso supone claramente una novedad muy importante porque por primera vez la tecnología permite actuar sobre los soportes biológicos de la conducta y no solo sobre el entorno en el que vivimos. Y en ese sentido, claramente aparecen, como comentábamos, problemas nuevos relacionados con bienes jurídicos tradicionales, ¿no? Como la integridad, la libertad, la privacidad. Y al mismo tiempo, la inteligencia artificial influye cada vez más en nuestras decisiones, ¿no? Mediante sistemas de recomendación, procesos de toma de decisiones algorítmicas. Y eso no elimina, ¿no? la libertad, pero sí que puede modificar de manera significativa el margen real de autodeterminación de las personas. Por eso creo que el problema principal sea analizar, ¿no? cómo se modifican esas condiciones en las que ejercemos los derechos y encontrar la respuesta más adecuada. Otra cuestión, ¿no? que se menciona mucho es ese miedo, ¿no? de que la tecnología casi sustituya al ser humano. Creo que realmente el problema principal no es que la tecnología sustituya al ser humano, sino el hecho de que esas tecnologías puedan generar nuevas formas de dependencia, y sobre todo nuevas asimetrías de poder. Sin embargo, como decía antes, creo que el foco, ¿no? hay que ponerlo en garantizar que el desarrollo tecnológico siga siendo compatible con la dignidad humana y con ese libre desarrollo y que se garantice el respeto de los derechos fundamentales en ese contexto totalmente nuevo. Muy bien. Entonces, es evidente que se está produciendo esa afectación, esa influencia, que puede ser ese daño a bienes humanos que están protegidos por los derechos. Entonces, yo me planteo si la solución a esta cuestión tendría o vendría de la mano de una reinterpretación de los derechos fundamentales que ya existen. Evidentemente la privacidad se ve afectada de manera muy importante por estas tecnologías. Bueno, ya tenemos ese derecho, hay que reinterpretarlo, la capacidad que tiene el derecho de adaptarse mediante la interpretación, o si realmente ante la novedad que suponen estas tecnologías sería preciso crear conceptos de nuevos derechos, sería ampliar la lista de derechos. ¿Adaptación de lo existente o pensáis que hay que crear, por lo menos conceptualmente? Más adelante veremos también cómo esto puede afectar a la regulación, pero me interesa primero responder a esta cuestión de la dimensión conceptual de la dogmática de los derechos humanos. ¿Nos hacen falta nuevos derechos, nuevos derechos para afrontar este problema de la influencia de la tecnología? Nuevamente, en el orden que Vale. queráis, Claudia. Bueno, yo creo que justamente esta es una cuestión, ¿no? Muy relacionada con lo que trata Claudia sobre los neuroderechos, pero bueno, doy una aproximación de cómo lo veo yo. Yo creo que la cuestión que planteas no sé si se resuelve con una inflación de nuevos derechos por cada innovación que pueda surgir,
o sin innovación, nuevos derechos, sino que, por ejemplo, la cuestión estándar de los derechos humanos se construye históricamente, pues privilegiando la autonomía, la independencia, la capacidad de elección, que estos son los rasgos del sujeto moral racional. Si se mantiene esta visión sin una revisión de un sujeto, por ejemplo, liberal autosuficiente, o sea, de este sujeto liberal autosuficiente, el riesgo puede ser, yo creo que por un lado, invisibilizar la vulnerabilidad que puede ser constitutiva del ser humano, y por otro lado también se puede normalizar un horizonte, ¿no? Sí, normativo, que esté subordinado a estándares algorítmicos o a fuentes de datos. Entonces, yo creo que una de las vías puede ser, por ejemplo, la que propone el profesor Fernando Llano, que él hace una reinterpretación de los derechos desde un humanismo, o propone una reinterpretación de los derechos desde un humanismo revisado o tecnológico. Yo entiendo que en este sentido se podría reemplazar, ¿no?, la imagen de este igual sujeto liberal por el de sujeto vulnerable, devolviendo la dependencia y la vulnerabilidad al centro de lo que conforma la condición humana. Y esta reconstrucción pues tampoco impide que, por ejemplo, se formulen nuevas categorías jurídicas. Puede entrar a ello una vulnerabilidad algorítmica, por ejemplo, el concepto de vulnerabilidad algorítmica, o una integridad, o valorar la categoría de integridad frente a intervenciones tecnológicas, pero lo que se exige con la reformulación del sujeto es que el fundamento, es decir, la dignidad, la integridad, la vulnerabilidad, sean los ejes desde los que se lee, desde los que se garantiza, bueno, pues estos derechos. Sí, yo el debate entre reinterpretar los derechos fundamentales o crear nuevos derechos es precisamente lo que trato en mi tesis doctoral, y creo sinceramente que esa cuestión debe abordarse con mucha prudencia. Ante todo, como decía Inés, por el riesgo de inflación, por el cual, ¿no?, esa tendencia a incrementar el número de los derechos que se considera necesario satisfacer podría llevar pues a reducir el discurso de los derechos a mera retórica. Con lo cual, si bien defiendo una concepción histórica de los derechos que da lugar a su evolución en caso de aparecer tanto nuevas exigencias como nuevas amenazas para la dignidad humana en ese mundo cambiante, sí creo que esa concepción no implica necesariamente el reconocimiento de nuevos derechos, sobre todo en este caso donde realmente no hablamos de bienes jurídicos totalmente nuevos, porque por ejemplo en el caso de los neuroderechos el punto de partida son la privacidad, la integridad y la libertad de pensamiento. Es decir, que no son bienes jurídicos totalmente nuevos, si bien es verdad que sin una reinterpretación motivada por las nuevas circunstancias que delimitan el ejercicio de esos derechos, su formulación tradicional no parece proteger al forum internum, ¿no?, de la persona, que es lo que parece estar comprometido por el desarrollo de esas tecnologías. Pero en principio creo que la solución sería reinterpretar los derechos fundamentales existentes. Más allá de eso, hay un caso que es el más problemático en el debate en torno a los neuroderechos, que se relaciona con la propuesta de reconocer un nuevo derecho a la libertad cognitiva en sentido positivo, que se relaciona con el tema de la mejora porque llevaría a garantizar la libertad de recurrir a neurotecnologías de mejora cognitiva y mental, y garantizar el acceso justo a esas tecnologías. En ese contexto, creo que más allá del debate más general sobre si hay que reconocer nuevos derechos o reformular los existentes, creo que es imprescindible recordar que antes de plantear el reconocimiento de nuevos derechos es necesario un paso previo que a veces se olvida, sobre todo en ese debate sobre los neuroderechos, que es la justificación ética de la pretensión moral que se quiere positivizar, ¿no? Porque claramente no toda posibilidad tecnológica puede convertirse automáticamente en derecho fundamental, ¿no? Sino que para que una pretensión pueda convertirse en derecho, debería poder presentarse al menos como una pretensión generalizable,
o como una necesidad básica si nos apoyamos en la teoría de las necesidades de María José Añón. Es decir, ¿no? Como algo necesario, imprescindible para el libre desarrollo de todas las personas y no vinculado a planes de vida particulares. Mm, Desde esa perspectiva, ¿no? En resumen, algunas propuestas, como por ejemplo, como decía, el derecho de acceso a la mejora mental, son muy problemáticas, porque en particular en este caso no está claro que la mejora cognitiva pueda considerarse como una necesidad básica, ¿no? Y una exigencia universalizable, sino que más bien parece responder a proyectos de vida particulares o, por ejemplo, a objetivos de rendimiento en contextos específicos. Por eso, para concluir, yo creo que en muchos casos puede ser suficiente reinterpretar derechos ya existentes, como el derecho a la integridad personal, a libertad de pensamiento o la privacidad, antes que ampliar el catálogo de derechos fundamentales. No obstante, creo, ¿no? que ese paso previo sea analizar de manera exhaustiva el marco jurídico actual para ver efectivamente qué es lo que hay y qué es, ¿no? lo que requiere una reinterpretación. Muy bien. Bueno, pues lo que afirmáis es que los derechos clásicos, por así decirlo, se ven afectados por las nuevas tecnologías, son los bienes humanos los que están en juego, que habría que, o sería más conveniente, en la medida de lo posible, reinterpretar los derechos, pero claro, ocurre que el planteamiento del transhumanismo, aun teniendo en cuenta que el transhumanismo no tiene un carácter unívoco, en realidad es una pretensión de superar lo humano, de superar la condición humana. Entonces, y mediante el uso de la tecnología aplicada al ser humano, que es la neurociencia. Claro, realmente el transhumanismo realmente propondría un nuevo concepto de lo humano, lo cual nos llevaría a un nuevo concepto de derechos humanos, de derechos fundamentales. O sea, ¿realmente esto pensáis que es posible mediante la tecnología? Y siendo posible, sería deseable, claro, porque realmente tendríamos un nuevo concepto de lo humano que sería una base diferente para los derechos, ¿no? ¿Qué pensáis de esta pretensión transhumanista? Em, ah, Sí, sí. Vale, pues bueno, yo creo que en primer lugar, ¿no? El planteamiento transhumanista, un poco lo que, según también Nick Bostrom, que es uno de los grandes autores del transhumanismo, lo primero lo presenta ¿no? como un movimiento vagamente definido, que es interdisciplinar y que efectivamente está orientado a mejorar la condición humana mediante intervenciones tecnológicas. Hay muchísimas, entre yo creo que las más relevantes pues, está la biotecnología CRISPR-Cas, que se puede editar genéticamente en la línea germinal, el mejoramiento de embriones, la clonación, la biología sintética, el útero artificial, la ectogénesis, la nanotecnología, bueno, la IA aplicada a la medicina, entre otras, la verdad que entre otras muchas intervenciones. En este sentido, pues el concepto de dignidad desde el transhumanismo puede entenderse como un ideal de autosuficiencia o incluso indiferente al concepto a la vulnerabilidad humana. De hecho, podría incluso criticarse que desde el transhumanismo persiste esta imagen de sujeto abstracto que podría dejar de ser dependiente y de ser vulnerable. Yo creo que un poco a todo ello, la propuesta que yo haría es que el concepto del humano también lo integra la corporidad, lo integra la dependencia, e incluso un yo reflexivo que introduce el sociólogo Turner, que para él no se agota en el cuerpo, pero tampoco es verdad que existe el ser humano al margen del propio cuerpo. Por tanto, en este sentido, yo creo que sí que hay que repensar conceptualmente lo humano, pero no para desfundamentar los derechos humanos, sino para fundamentarlos mejor e incorporar la condición vulnerable en ellos. Yo creo que en este punto también es importante, ya que he introducido la vulnerabilidad, destacar la distinción que hace el profesor Rafael Lassis entre vulnerabilidad como condición humana, que es ser vulnerable, o como situación humana, estar vulnerable. La primera dimensión entendería la vulnerabilidad como universal, debido a que la muerte pues, nos iguala, ¿no? Por ejemplo, y la segunda, como situación humana, es que la vulnerabilidad
se pone en el centro la atención de las barreras externas en las que se encuentra la persona, aunque no se niegan evidentemente pues, las barreras internas de o la propia condición humana. Pero en cualquier caso, es una proyección de la vulnerabilidad que se asocia más con la no discriminación y que yo no sé hasta qué punto las propuestas transhumanistas las tienen en cuenta. Entonces, yo a partir de aquí plantearía a ver si es posible que el transhumanismo aportara a la igualdad desde las barreras externas esta perspectiva de vulnerabilidad como situación. Bueno, yo sí, yo creo que en general el transhumanismo plantea sin duda un desafío muy importante porque no se limita, ¿no?, a introducir nuevas herramientas tecnológicas, sino que directamente aspira a transformar el propio ser humano mediante intervenciones directas en su biología. En ese sentido, ¿no? Nos obliga, sí, a reflexionar, como comentabais, sobre qué significa ser humano, ¿no? También sobre si debemos preservar la condición humana tal como la conocemos, ¿no? Como si tenemos un deber moral, una obligación moral realmente de preservar lo humano. Mm, Creo sinceramente que esa cuestión no puede resolverse afirmando simplemente que sí existe un deber moral absoluto de conservar la naturaleza humana en su estado actual. Al final la historia de la humanidad es también una historia de transformaciones y muchas innovaciones han modificado profundamente nuestras formas de vida sin que por ello hayamos dejado de ser humanos. En ese sentido, creo que no toda forma de mejora tecnológica puede considerarse necesariamente como una amenaza para la dignidad humana y para el ser humano. Al mismo tiempo, claramente, el hecho de que el ser humano sea en parte transformable no significa que sea completamente maleable, porque la posibilidad técnica de modificar determinadas capacidades no implica absolutamente que cualquier transformación sea éticamente aceptable. Por eso, más que elaborar un concepto totalmente nuevo de lo humano o de los derechos humanos, me parece más adecuado mantener el marco conceptual existente y reinterpretarlo, ¿no?, a la luz de los nuevos desafíos tecnológicos. El núcleo de ese marco sigue siendo la dignidad humana, entendida, como decía, como el libre desarrollo de la personalidad, que permite adaptar los derechos a nuevas circunstancias sin perder su fundamento. Desde esa perspectiva, la cuestión fundamental no es si debemos preservar la naturaleza humana en sentido estricto, sino si esas transformaciones tecnológicas siguen siendo compatibles con aquello que nos permite reconocernos como sujetos morales y jurídicos autónomos. Y con lo cual creo que mientras esas condiciones se mantengan, los derechos humanos sí pueden seguir cumpliendo su función sin necesidad de abandonar su fundamento. Además, creo que es importante señalar que en muchos casos la reflexión, tanto jurídica como filosófica, en este caso yo me centro en las neurotecnologías, no se basa tanto en la evidencia científica disponible, sino casi en escenarios hipotéticos, casi distópicos, que cuya realización realmente resulta todavía muy incierta. Un ejemplo claro es la idea posthumanista de la creación, ¿no?, de superhumanos, para la que no existe en la actualidad una evidencia científica sólida que permita pensar que puede hacerse realidad a corto o medio plazo, ¿no? Esa idea de transformación tan radical de lo humano hasta llegar a un posthumano. Y algo parecido ocurre con la idea bastante extendida en el debate sobre las neurotecnologías de que esas tecnologías permitirían leer la mente, entre comillas, porque en realidad las neurotecnologías actuales permiten registrar o modular patrones de actividad cerebral, pero eso está muy lejos de poder acceder directamente a todos los pensamientos, ya que debemos recordar, ¿no?, que la relación de la actividad mental con los procesos neuronales es muy compleja y todavía no perfectamente comprendida. Por eso, simplemente quería señalar que creo que es extremadamente importante que el debate sobre las nuevas tecnologías en general y los derechos humanos tenga un carácter verdaderamente interdisciplinar.
porque es claramente necesario analizar esas cuestiones desde la filosofía del derecho y desde la teoría de los derechos, pero sin perder de vista la evidencia científica disponible y evitando así, ¿no?, que la reflexión jurídica se desarrolle sobre especulaciones que podrían conducir a una especie, ¿no?, casi de derecho ficción desconectado de las posibilidades reales de esas tecnologías. Efectivamente, es imprescindible esa interdisciplinariedad porque a veces alguna de la literatura sobre cuestiones transhumanistas o poshumanistas pues, tiene un cierto tono de ciencia ficción o de manual de autoayuda, que a mí me suena a veces el libro de Ray Kurzweil, los escritos de autoayuda, de superación, que son un poco requerían mayor rigor. Pero teniendo en cuenta lo que habéis mencionado sobre la naturaleza humana, la dignidad humana, con independencia de que se pueda o no se pueda hacer lo que pretenden los transhumanistas, pero en realidad estas pretensiones transhumanistas de transformación, ¿dónde dejan la dignidad humana? Sí, parece que el transhumanismo deja de lado la dignidad humana, deja de lado el concepto de naturaleza humana, lo convierte en algo maleable y no sería poco o bastante peligroso ese dejar de lado, ¿eh?, qué ocurre con la dignidad humana, porque la base y vuestra propuesta que se basa en la defensa del ser humano, aunque, bueno, aunque las transformaciones tecnológicas pueden ser favorables a veces, pero hay que seguir conservando esa base. Sin embargo, ¿no pensáis que realmente el transhumanismo, aunque tenga distintas variantes, pero en su versión más auténticamente poshumanista, no deja de lado la dignidad humana, no la pone en peligro? Y esto, evidentemente, pues nos lleva a una destrucción del propio concepto de derecho, ¿no? No sé, Claudia, Mm, el orden que queráis. vale, Como pues, dale, ¿quieres dale. empezar tú? ¿Empiezo yo? Vale. Pues bueno, yo creo que realmente el transhumanismo no necesariamente rechaza la idea de dignidad, pero sí que puede conducir a reinterpretaciones muy problemáticas de ese concepto. Porque al final en algunos planteamientos transhumanistas la mejora tecnológica aparece como un medio, ¿no?, para perfeccionar al ser humano y superar sus limitaciones naturales y su situación su condición de vulnerabilidad. Y el problema es que si la dignidad se identifica con el desarrollo máximo, ¿no?, de determinadas capacidades, sí que podría terminar dependiendo del nivel de mejora alcanzado por cada individuo. Y en ese caso, la dignidad dejaría de ser un valor inherente, ¿no?, al ser humano y pasaría a estar vinculada a rendimiento o a la optimización tecnológica, lo que resultaría claramente difícilmente compatible con la idea de igualdad, ¿no?, que está en la base de los derechos humanos. Por eso creo que en ese debate es especialmente importante mantenernos fieles al concepto de dignidad humana que está en la base de nuestra tradición jurídica y filosófica, porque es precisamente ese concepto que fundamenta, como comentaba antes, el sistema de derechos fundamentales. Con lo cual, la dignidad humana no puede entenderse como algo variable o redefinible en función de las posibilidades tecnológicas en cada momento, sino como un principio normativo básico, como lo hemos entendido hasta ahora, que establece ese valor intrínseco e igual de todas las personas y que reconoce a cada individuo como sujeto autónomo capaz de orientar, ¿no?, su propia vida. Por lo que, en pocas palabras, creo que desde esa perspectiva la dignidad humana debe considerarse como ese punto de partida innegociable, ¿no? Y los derechos fundamentales se construyen precisamente sobre esa idea de que la persona tiene derecho a desarrollar su propio proyecto de vida como agente moral autónomo y es ese principio el que debe servir como criterio para evaluar las nuevas posibilidades tecnológicas, tomando como punto de partida
esa dignidad humana y ese concepto innegociable. En mi investigación defiendo precisamente esa idea, que el problema principal no es si las nuevas tecnologías obligan a abandonar el concepto de dignidad humana, sino más bien cómo pueden evaluarse esos avances a partir de ese concepto de dignidad que conocemos. Es decir, no se trata de redefinir la dignidad para adaptarla a la tecnología, sino de preguntarnos qué desarrollos tecnológicos son compatibles con una concepción de la persona basada en la autonomía y en el libre desarrollo de su personalidad. Eso permite adoptar una posición que no es ni transhumanista ni bioconservadora, porque no se trata de rechazar toda forma de mejora tecnológica, pero tampoco de aceptar sin límite cualquier transformación de lo humano. Y el criterio, ¿no? Tiene que ser siempre ese respeto a la dignidad humana como fundamento de los derechos. En síntesis, un poco en ese sentido. El desafío que plantean el transhumanismo y bueno, las neurotecnologías, pero también la inteligencia artificial, no consiste en sustituir nuestro concepto de dignidad humana por otro nuevo, sino en preservarlo. En preservarlo como marco normativo desde el cual evaluar esos avances tecnológicos. Solo si mantenemos ese punto de referencia resulta posible, ¿no? Garantizar que el desarrollo tecnológico siga estando al servicio de las personas y no al revés. Irene. Mm, Vale, pues bueno, en mi caso, la pregunta sobre si el transhumanismo deja de lado la dignidad humana, pues bueno, la verdad que la respuesta no es para nada plana, ya que además el propio transhumanismo intenta redefinir la dignidad. El Nick Bostrom, este autor tan reconocido en el transhumanismo, tiene un artículo titulado En defensa de la dignidad poshumana y no la niega, sin más. Justamente el autor lo que defiende es una dignidad poshumana, pero que se inscribe en el sentido más moderno de la dignidad. No depende, bueno, de nuestro origen causal, sino que para él depende de lo que somos y sobre todo, evidentemente, del potencial que podemos llegar a ser. Por tanto, en esta línea, la condición humana no queda reducida al ADN, sino que también tiene en cuenta el contexto tecnológico y social. Hasta este punto, puede parecer que el transhumanismo amplía la dignidad en lugar de erosionarla. Pero el problema aparece cuando este contexto tecnológico social se examina desde la imagen del ser humano que está encapsulado en el sujeto liberal, un sujeto que es abstracto, que es autosuficiente, que es autónomo y que incluso en el límite de este entendimiento es capaz de aspirar a no ser ni dependiente ni vulnerable. Vale, entonces, este marco al final lo que resulta es reductivo para la existencia humana, porque no refleja, yo considero, la complejidad real de la condición humana. Y aquí es donde yo creo que está la crítica central. Si la dignidad se apoya en un ideal de autosuficiencia, corre el riesgo de al final volverse indiferente a la vulnerabilidad, cuando precisamente la vulnerabilidad, que se puede entender pues, como la dependencia o como la posibilidad de exposición al daño, puede ser constitutiva de lo humano. Por eso, yo creo que cobra un giro importante y fuerte el análisis o las teorías de la vulnerabilidad de muchas autoras que lo que proponen es sustituir el sujeto liberal por el sujeto vulnerable, devolviendo la dependencia y la vulnerabilidad al centro de lo que significa ser humano. Desde esta perspectiva, no es que la vulnerabilidad y la dignidad sean conceptos jurídicos que se opongan. Al contrario, varias autoras lo que hacen es articular esta dignidad que se alinee con la vulnerabilidad y llegan a sostener que ambas pues, son inherentes al ser humano y a la condición humana. De hecho, este sujeto vulnerable es precisamente un sujeto con dignidad. Y, por ejemplo, en términos de Anna Greer, que es una de las teóricas de la vulnerabilidad, para ella la vulnerabilidad constituye un presupuesto de la dignidad humana. Entonces, esta conexión yo creo que es importante también porque una de las críticas clásicas de la dignidad es su indeterminación en el significado. De hecho, Schopenhauer lo califica como un sibloté. No sé si lo he dicho bien, pero es como una idea que básicamente lo que tiene es una enorme fuerza moral, pero sin un contenido claro. Entonces, vincular la dignidad y la vulnerabilidad
yo creo que es en parte un modo de también dotarla de un contenido antropológico, pero sobre todo normativo, que puede ser más robusto incluso. ¿Qué pasa? Que en este punto, pues hay un segundo problema o dilema, que es el legado kantiano. Kant sí que dota efectivamente de un significado claro a la dignidad. Lo encuentra, de hecho, en la autonomía, y de ahí pues ¿no? la reflexión sobre la prohibición de instrumentalizar a la persona, porque el ser humano es un fin en sí mismo y no puede reducirse a un medio. En este sentido, es verdad que sí que puede permitir, o se puede parecer, que permite afrontar con una sensibilidad fenómenos como, por ejemplo, la mejora biotecnológica o la inteligencia artificial. De hecho, el preámbulo del convenio de Oviedo rechaza la instrumentalización mediante la creación deliberada de seres humanos genéticamente idénticos, porque la considera efectivamente contraria a la dignidad y como un abuso de la biología y de la medicina. Sin embargo, incluso en este ideal moderno de dignidad, yo creo que hay una tensión interna. Al final, lo que subyace es un concepto ligado a un conjunto de habilidades y de capacidades racionales. Rafael de Asís lo advierte así, que cuando se adopta un estándar de racionalidad y de capacidad, quien no alcanza este estatus siguen siendo titulares de derechos, pero su titularidad ya no se justifica propiamente por su dignidad, sino por su capacidad de realizar planes de vida a través de la razón. Y en la práctica, lo que ocurre es que estas personas que son capaces son quienes determinan el camino de las no capaces. Y al final esto lo que conlleva es un tratamiento pasivo de la dignidad, que está muy relacionado con el modelo médico de la discapacidad y que concibe la discapacidad efectivamente como una enfermedad que debe de curarse. Entonces, yo creo que aquí se entiende por qué esta pregunta sobre qué ocurre con la dignidad es tan importante, ¿no? El transhumanismo, al insistir en un sujeto que es abstracto y que podría dejar de ser dependiente o vulnerable, puede terminar reforzando, aunque sea de una manera involuntaria, una dignidad que se entiende como capacidad. O sea, en este escenario yo creo que la dignidad deja de ser común, incondicionada, y se vuelve algo graduable, más cercano a un ideal de optimización. Es decir, cuanto más capaz eres, más cerca de la dignidad plena estás. Cuanto menos capaz, más justificado estaría que otros decidan por ti o que te corrijan. Y esto es lo que desde la perspectiva de la vulnerabilidad tal vez puede evitarse. Eh, un poco como conclusión, o sea, el transhumanismo no necesariamente abandona la dignidad. De hecho, lo que comentaba, ¿no? Bostrom lo que hace es reconfigurarla como potencial, pero el riesgo es que si esa reconfiguración se hace desde un sujeto liberal autosuficiente y sobre todo desde estándares de capacidad, la dignidad se desplaza hacia un ideal de optimización más capaz, más autónomo, y cuanto más mejorado estés, más cerca de la dignidad plena estás, cuando debería de ser un valor que es igual para todos de base y evidentemente pues indiferente, ¿no? A la vulnerabilidad. La alternativa, yo creo que conceptual o teórica, podría ser sostener una dignidad que no dependa únicamente de la autosuficiencia ni de la capacidad, sino que sea compatible con y fundamentarse en la vulnerabilidad como condición humana. Muy bien. Lamentablemente tengo que decir que ya a las 1:20, tenemos una hora para estos planteamientos, pero todo es tan interesante que el tiempo está pasando muy rápido. Y nos quedan 10 minutos de la parte primera de este conversatorio que está dedicado a responder estas cuestiones, para pasar una segunda media hora. Entonces, bueno, voy a recapitular un poco las cuestiones que hemos visto hasta ahora y plantear una pregunta última antes de pasar a las preguntas de los asistentes. Bien, teniendo en cuenta lo que habéis dicho, el uso de las tecnologías y el transhumanismo, aunque no suponga en todas sus manifestaciones esa aparición de un nuevo ser humano distópico, en cualquier caso sí supone un riesgo para categorías como la dignidad, como la vulnerabilidad, que es un elemento esencial también de la consideración de la dignidad humana. Somos vulnerables, eso hace que necesitemos la interacción, eso hace que necesitemos el derecho, y a veces estas propuestas transhumanistas parecen no tienen en cuenta estos aspectos del humano y pueden ser peligrosos. En consecuencia, y aquí está la cuestión que quiero plantear, tenemos que entrar
en el problema de la positivización de estas exigencias, cómo las protegemos. Bueno, la primera parte de la pregunta es si tenemos que introducir nuevos derechos en tratados internacionales o en constituciones. Es una cuestión que ya está parcialmente respondida, a medida en que si no hace falta en la mayor parte de los casos crear nuevos conceptos de derecho, tampoco sería necesario transformar o crear o muchos derechos específicos, tanto en los tratados como en las constituciones, pero bueno, algunos sí, y esto en relación con la hipertrofia normativa que vivimos. Y en relación con esto, una siguiente cuestión, la regulación de las tecnologías presenta problemas, el desconcierto del leviatán del que hablaba de Pardo en un libro de hace unos años, y la manera en que se está abogando por la autorregulación ante estas cuestiones. Claro, los neuroderechos, la protección de la dignidad de la vulnerabilidad frente a las pretensiones tecnológicas afecta a aspectos esenciales de la persona. Habéis dicho, no podemos dejar de lado el concepto de dignidad, no podemos dejar de lado el concepto, si queréis, incluso de naturaleza humana, que no es algo completamente maleable, debemos seguir teniéndolo en cuenta. ¿No creéis que ante estas pretensiones, aunque exista el riesgo de la hipertrofia normativa, aunque sea necesaria la autorregulación tecnológica por la complejidad, no sigue siendo imprescindible la intervención de un poder público democráticamente legitimado que establezca al menos las bases de esa protección de la dignidad, la protección de los derechos, mediante una protección multinivel, mediante una autorregulación regulada? Pero ¿no pensáis que sigue siendo imprescindible esa presencia de la legitimación pública, democrática de los neuroderechos, de la protección frente a la tecnología? ¿Qué pensáis sobre esto? Sí, sí, voy a intentar responder de manera muy breve. Yo creo sinceramente que sí, estoy totalmente de acuerdo. En el caso de las neurotecnologías, creo que la regulación debería combinar distintos instrumentos, ¿no? Porque es claramente necesaria la intervención del poder público, tanto para regular las neurotecnologías como para reformular o reinterpretar, como decía, algunos de esos derechos, porque se trata, ¿no?, de tecnologías que pueden afectar profundamente a la persona y generan importantes asimetrías de poder entre quienes las desarrollan y quienes las utilizan, ¿no? Y creo que la autorregulación puede ser útil en algunos casos, sobre todo por lo que tiene que ver con aspectos más técnicos, pero no es suficiente cuando están en juego los derechos fundamentales. Por otro lado, como decía, no siempre será necesario reconocer nuevos derechos y en muchos casos puede ser más adecuado reinterpretar los derechos existentes o desarrollar una legislación específica que establezca límites claros a las intervenciones neurotecnológicas. Con lo cual, como ya he comentado anteriormente, desde mi punto de vista, el criterio fundamental para orientar esa regulación debe ser la protección de la dignidad humana, y eso significa garantizar que las neurotecnologías se utilicen de manera compatible con la autonomía de las personas y que el progreso tecnológico sigue estando, ¿no?, al servicio del ser humano. Por lo cual, en definitiva, más que una proliferación de nuevos derechos, el reto principal consiste en construir un marco jurídico coherente que permite integrar las neurotecnologías dentro del sistema de derechos fundamentales, sin perder de vista, ¿no?, su fundamento último, que es la dignidad humana. Inés. Bueno, sí, vale, yo por partes, como en relación más al tema de tratados internacionales y de las constituciones, bueno, yo creo que esta cuestión sí que exige al menos abrir el debate sobre una positivación más fuerte de los derechos y de los límites, porque no estamos, yo creo que ante problemas individuales o sectoriales, sino que realmente es un reto colectivo y transfronterizo el de las tecnologías. Las tecnologías no se detienen en las fronteras estatales, circulan globalmente, pueden desplegar efectos sobre derechos en múltiples jurisdicciones al mismo tiempo, de hecho. Por eso la respuesta yo creo que, bueno, pues no puede ser fragmentaria o incluso puramente nacional. Tampoco me parece que la solución consista en reproducir más normas, por el tema de la hipertrofia normativa que decías, que nos obliga, yo creo, que a ser prudentes. La pregunta es dónde y con qué función debe reconocerse
pues, los derechos para que sean realmente eficaces. Y aquí me parece pues, que igual un tratado internacional sí que puede ser la vía adecuada, precisamente porque el desafío global lo estamos viendo con la IA, ¿no? Que puede introducirse en mercados distintos, utilizarse en cualquier parte del mundo y generar vulneraciones mucho ya más allá de los derechos que desbordan el marco estatal. En este sentido, por ejemplo, pues Europa ha sido pues pionera, ¿no? en intentar regular la IA con un trasfondo que realmente está orientado a la dignidad, a la vulnerabilidad, al riesgo, a la necesidad de evitar formas de dominio sobre lo humano. Este enfoque europeo yo creo que que ofrece una alternativa relevante frente a otros modelos que, por ejemplo, pues los datos están en manos, o sea, la regulación sí, o la información está en manos del gobierno, otros que están en manos del mercado. Por eso yo creo que parece razonable pensar en que lo normativo tenga este alcance internacional y que sobre todo se fijen unos mínimos comunes de protección. Ahora bien, ¿de qué manera concreta o con qué alcance y con qué grado de reconocimiento? Pues yo creo que es algo que todavía hay que seguir debatiendo y teorizando, pero que en mi opinión la dirección general sí está bastante clara y si el riesgo pues al final afecta a a la dignidad humana, pues la respuesta no puede ser local, ni meramente técnica, ni mucho menos confiable al mercado. Debe tener un marco jurídico pues bastante denso y con ámbito internacional tal vez. Y en cuanto a si es imprescindible la intervención de un poder público democrático, pues lo primero es que yo creo que confiar en la autorregulación es insuficiente porque, bueno, estamos hablando de tecnologías que inciden directamente en la autonomía, en la voluntad, en la dignidad, lo hemos hablado, y es decir, que esto es el núcleo mismo de lo que los derechos fundamentales pretenden proteger. En la realidad actual, que es digital, he comentado que el consentimiento libre e informado queda seriamente en duda cuando los datos personales se mercantilizan para usos de terceros y las personas pues, pasan a ser tratadas más como consumidores eh, o usuarios, vamos. Por ejemplo, los sistemas de IA operan con grados de autonomía que pueden escapar del control humano, que son capaces de alterar, pues eso, la idea de voluntad humana. Y si en este escenario, si estos sistemas carecen de límites éticos y jurídicos, lo que hace al final es dejar, yo creo que vía libre al tecnodeterminismo. Los agentes que controlan sistemas automatizados son los que al final terminarán fijando, conforme a la lógica del mercado tal vez, los estándares de protección de derechos y libertades, incluso a escala transnacional. Y bueno, pues la autorregulación no solo yo creo que es frágil, es que puede eso equivaler a trasladar la definición de quién controla o sea, de los derechos. O sea, no, perdón, la autorregulación lo que puede hacer es equivaler la definición práctica de los derechos con quien controla la infraestructura. Precisamente por eso resulta significativa la respuesta europea. La ley europea de la IA se articula en torno a una regulación cuyo objetivo es proteger la salud, la seguridad, los derechos fundamentales, incluidos la democracia, el Estado de Derecho, y con un enfoque pues, que está basado en el riesgo ante nuevas vulnerabilidades generadas por estos sistemas. Este modelo parte de que los datos están en manos de los ciudadanos, que son quienes deben decidir sobre su uso, y se ofrece como una alternativa pues tanto al modelo de empresas privadas o- o de gobiernos no democráticos. La razón yo creo que de fondo es que la IA no solo genera riesgos para colectivos vulnerables en sentido tradicional, entre los desafíos destaca, destaca muchas veces pues, el tratamiento de datos, discriminatorio de datos, perdona, pero el fenómeno se extiende mucho más, porque cuando se habla, por ejemplo, de vulnerabilidad algorítmica, se entiende como una condición de precariedad en la capacidad que tiene el sujeto de conocer, comprender o alterar los resultados y los entornos que están mediados algorítmicamente. Esta vulnerabilidad es prácticamente lo contrario a lo que promete el transhumanismo con este potencial humano, ¿no? Eh, Ahora bien, yo creo que a veces
es clave o sea, se contrapone mucho la vulnerabilidad que choca con la idea clásica de autonomía, pero precisamente la autonomía solo adquiere significado cuando somos vulnerables y nuestros límites, como la enfermedad o el paso del tiempo, son parte de la condición que nos hace posible efectivamente pues deliberar y decidir sobre nuestra vida. Así que creo que sí que es imprescindible pues la intervención de un poder público democrático. Perfecto, pues muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que podríamos seguir planteando nuevas cuestiones y seguir discutiendo sobre esto, porque como ha señalado Inés, pues, el debate está abierto y las preguntas no se acaban. Porque además estamos ante una tecnología que está en constante cambio, de tal manera que la necesidad de adaptación a esos cambios es permanente. Pero bueno, tenemos concluido la primera hora de este conversatorio, así que empezamos ahora su segunda parte, en la cual los demás intervinientes pueden plantear cuestiones acerca de los asuntos que hemos debatido, tanto los que están presentes como aquellos que estén conectados online. Entonces, bueno, ¿alguien quiere empezar planteando alguna pregunta, algún comentario acerca de los asuntos que hemos visto? Manuel, ahora. Hola, buenas tardes. Me he incorporado un poquito tarde al debate, bueno, a las presentaciones. Os tengo que felicitar, la verdad ha sido muy enriquecedor escucharos. Quería hacer una reflexión. Preséntate. Bueno, soy Belén Cardona, miembro del Instituto y catedrática de Derecho del Trabajo. Y quería hacer una reflexión, pregunta, porque es verdad que una de las cuestiones, me refiero a los neuroderechos, una de las cuestiones que están en el debate de base es precisamente este que habéis explicado muy bien, que es la necesidad de un reconocimiento de nuevo derecho, de nuevos derechos, o bien reinterpretar categorías antiguas, porque en definitiva los futuros neuroderechos vendrían a tutelar derechos que ya tienen su propio reconocimiento, ¿no? Se han citado aquí la privacidad, la protección de datos, la dignidad de la persona, etcétera. Yo he ido oscilando en cuanto a mi posición. Tenía una posición muy radical en el sentido de que el reconocimiento supondría generar una inflación, la hipertrofia de la que se he escuchado hablar, pero he ido un poco matizando esa posición desde un razonamiento muy sencillo, que es que lo que no se menciona no existe. Y es verdad que poner un nombre, reconocer una categoría bajo la que se pueden encontrar defensa o amparo, lesiones o agresiones a una esfera determinada de los derechos o de la dignidad de la persona, puede ser de utilidad. Más bien mi planteamiento sería, por una parte, ponerle nombre, es decir, no creo que exista ningún problema en ese reconocimiento de nuevos derechos, de neuroderechos, en un tratado internacional, en alguna constitución, como en algún ejemplo que tenemos en los países latinoamericanos, ¿no? Que en este sentido están liderando el reconocimiento de los neuroderechos. Pero es verdad que en el ámbito europeo, y aquí también se ha dicho, disponemos de un reconocimiento o de una arquitectura jurídica muy potente en todo aquello en particular que tiene que ver con la protección de datos y la inteligencia artificial, con los dos reglamentos europeos. Entonces yo creo que quizás la clave no sería tanto irse a un posicionamiento extremo, neuroderechos sí, neuroderechos no, sino probablemente reconozcamos los neuroderechos por ponerles nombres y ponerles nombre y darles una dignidad, pero aprovechemos la arquitectura jurídica que nos proporciona una protección ya muy potente. Estamos hablando en definitiva de datos neurológicos, datos vinculados a la salud, datos biométricos, y en ese sentido ya disponemos de una arquitectura jurídica muy potente. Entonces, quizás no sería necesario dotarnos de esa inflación de normas, pero encontrar esa vía intermedia. No sé si no quiero acaparar todo el tiempo, pero sí que quería compartir con vosotros, con todos, esta reflexión. Claudia, Inés, Sí, yo sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo, a ver, mi visión
es básicamente ampliar el alcance de los derechos existentes precisamente para poder poner nombre, ¿no?, a esas nuevas situaciones y a esas nuevas amenazas que afectan a esos derechos ya existentes, porque al final, en el caso de la privacidad, lo vemos de manera muy clara, ¿no? Porque, por ejemplo, algunos dicen que se puede dar por hecho que los datos mentales, los datos cerebrales, son una categoría de datos personales. Sin embargo, hasta que no se reconozca explícitamente en el Reglamento General de Protección de Datos, no está claro, ¿no?, si en qué medida esos datos puedan considerarse datos personales. Mm, Otra cuestión, por ejemplo, es el hecho de que en el Reglamento General de Protección de Datos se mencionan entre los datos especialmente sensibles los datos médicos, ¿no? Pero las neurotecnologías en muchos casos se utilizan fuera de contextos médicos, en los que claramente se habla del tratamiento de datos, realmente que sí son especialmente sensibles porque son datos, como decíamos, que pueden dar informaciones sobre muchísimas informaciones del ser humano. Sin embargo, hasta que no estén reconocidos efectivamente como parte, ¿no?, de esa categoría de datos especialmente sensibles, no tendrían la protección que sí tienen los datos médicos, por ejemplo. Entonces yo creo que es esencial, como comentaba, el hecho de poner nombre a esas nuevas amenazas y poner nombre a esas nuevas categorías, siempre tomando como punto de partida que son categorías que derivan, ¿no?, de las que ya tenemos. Por ejemplo, la privacidad mental es un hecho, ¿no?, que deriva del derecho a la privacidad y de la idea de datos personales, si bien los datos, es necesario definir, ¿no?, esa categoría de datos mentales para pues, encontrar, ¿no?, efectivamente esa relación, ¿no?, con los datos personales, con los datos sensibles, etcétera. Sí, Inés. Bueno, yo no sé si puedo añadir mucho más, pero efectivamente yo también estoy muy de acuerdo que reconozcamos los derechos, pero que aprovechemos la arquitectura hasta ahora, sobre todo porque, bueno, al final un poco lo que yo voy trabajando es que las situaciones de vulnerabilidad no desaparecen, sino que muchas veces simplemente se transforman y habrá que ver si efectivamente los conceptos o las regulaciones que tenemos hasta el momento eh, son suficientes o hay un replanteamiento o incluso una propuesta nueva, pero estoy muy de acuerdo. Nos despedimos. Sí. Darnos nuevos derechos, pero no haría falta una modificación normativa, sería suficiente con un reconocimiento jurisprudencial por parte de tribunales constitucionales. Esa podría ser una posibilidad más factible. Sí, yo creo que sin duda, de hecho, es el discurso, ¿no?, en torno al reconocimiento jurisprudencial. En el debate en torno a los neuroderechos se menciona mucho con el derecho a la identidad personal, ¿no? Porque uno de los neuroderechos que se proponen es el reconocimiento de un derecho a la continuidad psicológica, ¿no?, para preservar precisamente las condiciones para que la persona pueda seguir reconociéndose como sí misma, como la misma persona. Y en este caso, por ejemplo, una razón que se menciona un poco en contra del reconocimiento de un nuevo derecho es que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha mencionado en muchas ocasiones el derecho a identidad personal como un concepto muy amplio que deriva de la vida privada. Entonces, por ejemplo, en ese caso sí que se reconoce la posibilidad de que se pueda crear a través de la jurisprudencia, ¿no?, esas nuevas categorías que derivan claramente de los derechos existentes, pero que necesitan, ¿no?, esa reinterpretación, como decíamos. Una cuestión, ¿no?, en la mesa. Sí, José Luis, ¿o querías tú contestar? Bueno, o sea, por enriquecer, perdón, No. por enriquecer un poco este debate que es muy, muy interesante. A ver, yo sí realmente considero que los neuroderechos, prácticamente no todos,
o sea, o quizás no todo el conjunto de lo que se considera como neuroderechos, pero ya tienen bastante protección o tienen una protección jurídica bastante sólida. Lo que sí que pienso es que a nivel pedagógico, casi diría, a nivel de ciudadanos y de reforzamiento de la esfera de derechos fundamentales y de la dignidad de la persona, es muy importante que se reconozca de lo que estamos hablando. Entonces, muy importante poner nombre, pero yo sí que considero que ya tienen cobertura, incluso en categorías, pues eso, los datos, lo que decía yo, los datos de la salud, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de datos neurológicos, y una dimensión, obviamente, no solo la física, como se ha dicho también con el transhumanismo, pero al contrario, es física y psíquica e incluso emocional, con lo cual esa cobertura existe. A mí me parece muy interesante lo de traer cuál es la manera de introducir estos neuroderechos. Por mi experiencia de laboralista, el Tribunal Supremo, por ejemplo, últimamente se resiste mucho a hacer ejercicios creativos, con lo cual me resulta, y de hecho siempre lanza una pequeña puya a nuestro legislador por obligarles a hacer ejercicios demasiado creativos, ¿no? Se niegan a generar categorías o a resolver cosas en ocasiones que el legislador ha dejado de manera muy, muy abierta y muy ambigua. Entonces veo muy difícil que por vía jurisprudencial, por lo menos por los tribunales nacionales, a lo mejor a nivel europeo sería otra cosa, estén por esa labor. Creo que sería más bien un tema del legislador, ¿no? Y ya está, perdón. Muchas gracias también por las dos intervenciones, porque me han parecido muy interesantes, pero en toda esa ecuación de lo que habéis planteado, a mí me ha faltado algo sobre la igualdad, quiero decir. Porque claro, cuando decíamos, bueno, la aspiración transhumanista es mejorar la condición del ser humano, etcétera, pero ¿quién va a estar? O sea, ¿eso no va a generar nuevas desigualdades? ¿O eso no va a aumentar más las desigualdades? Porque ¿quién va a ser capaz, por ejemplo, de mejorarse, ¿no? Pues una minoría privilegiada que a lo mejor tenga dinero, ¿no? Como para someterse a esos procedimientos de mejora. Entonces, en este planteamiento yo veo que todos estos avances tecnológicos lo que pueden crear es una mayor desigualdad. No sé cómo metéis en vuestro esquema, digamos, la preocupación por la igualdad, que es uno de los valores también fundantes de los derechos fundamentales. Perdón, soy José Luis Rey. Muy bien, pues Claudia, Inés. Sí, no sé, ¿empiezo yo? Sí. A ver, el tema de la igualdad es algo muy relacionado, sí, como comentaba, al tema de la mejora. De hecho, es un tema que estoy desarrollando ahora durante mi estancia de investigación. Analizando un poco el tema de la mejora, ahí nos damos cuenta de que efectivamente en caso de no reconocer ese nuevo derecho de acceso a la mejora, ¿no? Que es el que se propone en la propuesta de los neuroderechos, el problema sería precisamente el riesgo, ¿no? De que solo ciertas personas puedan recurrir a esas tecnologías de mejora. Sin embargo, allí yo creo que lo importante es subrayar que la solución no solo es el reconocimiento de ese nuevo derecho que pues, daría lugar a normalizar la mejora, ¿no? Y dar por hecho esta justificación ética que, como mencionaba, es un poco, ¿no? El punto de partida cuando hay que reconocer un nuevo derecho. Entonces, yo creo que, sinceramente, veo muy problemática la propuesta de reconocer un nuevo derecho de acceso a la mejora. Sin embargo, también son problemáticas las consecuencias que podría tener la mejora, ¿no? Para la igualdad. Entonces yo creo que aquí sería fundamental una ley que regule el uso de las neurotecnologías de mejora o de alguna manera limitar ese uso. De momento solo al ámbito terapéutico, si bien es verdad que habría que desarrollar toda una reflexión en torno al concepto de terapia y mejora, a la dificultad de delimitar claramente, ¿no? Ambos conceptos. La dificultad también en caso de aceptar la mejora solo con fines terapéuticos, la dificultad de definir cuál sería ese sujeto sano que no podría, ¿no? Optar al uso de esas tecnologías. Pero
Creo que pues es muy importante reflexionar primero sobre el concepto de mejora en general y- y la necesidad de valorar si efectivamente esa aspiración de mejorar al ser humano tiene una justificación ética, ¿no? Mm, o sea, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Claudia. Me lo he planteado más o menos, sobre todo yo creo que con el tema del argumento bioprogresista, ¿no? Que al final no sé si termina negando la idea de persona o incluso como cualquier idea universal de persona. Y al final lo que ocurre, ¿no? Es lo que tú comentabas, que dónde queda la igualdad, porque lo que estamos negando es la base en la que se construyen los propios conceptos de derechos humanos, que es la persona, y ellos entienden que no hay una naturaleza común o no hay una condición común. Entonces, si no hay este criterio común, eh, para hablar de dignidad, como lo va a haber también para hablar de igualdad, que es un tema que, bueno, me he planteado y yo creo, no tengo ninguna respuesta, pero me lo estoy intentando plantear desde el punto de vista un poco de Peter Sloterdijk, que él habla de una idea de coinmunismo, que me parece bastante sugerente porque lo que plantea es, bueno, pues cada época debe de simplemente, con bastante precisión, lo que comenta es, en cada época se debe reajustar el contenido del canon de los valores de libertad, pero evidentemente también de igualdad o incluso de solidaridad, para evaluar las nuevas amenazas que estén presentes. O sea, no se trata de disolver los valores, ¿no? Sino de reactualizarlos frente a estas condiciones nuevas. Pero sin duda que es una cuestión que como valor fundamental hay que tratar y bueno, y en ello estamos. También, no sé si puedan, simplemente por añadir otro punto de vista, es que cuando se habla de garantizar el derecho de acceso a la mejora, precisamente, ¿no? Para intervenir sobre ese riesgo de que la mejora genere nuevas desigualdades, pues además de la posibilidad de reconocer un nuevo derecho, algunos han argumentado o han defendido la posibilidad de que el acceso a la mejora se garantice mediante el derecho a la salud. En el caso de considerar la salud como bienestar físico y mental y considerar la mejora también en términos de bienestar. Y en este caso, creo que también hay que tener en cuenta que la situación real, ¿no? Y la posibilidad real de satisfacer ese derecho, sobre todo porque en un contexto de recursos limitados, realmente garantizar un derecho de acceso a la mejora acabaría perjudicando el mismo derecho a la salud. Entonces, creo realmente que es una cuestión muy, muy complicada de afrontar. Obviamente yo no tengo todavía una respuesta, pero creo que esa, ¿no? reflexión sobre la igualdad y sobre la mejora tiene que tomar como punto de partida también los derechos existentes, ¿no? Y los derechos en general como un sistema. Entonces, ver de qué manera, ¿no? reconocer un nuevo derecho afectaría al marco jurídico existente, a la protección de los derechos existentes, que son incluso más fundamentales, ¿no? Sobre todo en el caso del derecho a la salud, ¿no? Que, por ejemplo, un derecho de acceso a la mejora que, como decía, difícilmente puede relacionarse con una necesidad básica, una pretensión imprescindible para el libre desarrollo de todas las personas. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Un momentito. Bien, hola, buenas tardes. Yo soy un clon de Luis Jimena, que es profesor de Derecho Constitucional y miembro del Instituto de Derechos Humanos. Y como clon no tengo ninguna responsabilidad por lo que voy a decir. No, aparte de la broma, enhorabuena tanto a Claudia como a Inés y a Manuel por la moderación. Iba un poco a incidir como última reflexión, pregunta, en lo que ya se ha comentado también con Belén y José Luis, sobre el tema del reconocimiento de nuevos derechos. Hay una parte en que tenemos que salvaguardar, y es que mientras no haya ese reconocimiento es actuar con las garantías ya existentes, porque no sabemos que en el marco internacional, incluso constitucional, si no hay derecho, por razón de la materia, incluso declararíamos inadmisible un caso de estos porque no está reconocido, entonces ratione material nos lo cargamos y queda impune los peligros que pueda haber para la esfera de la dignidad humana, ¿no? Esa sería una cuestión. Y por tanto,
hay que tender a que una vez hay una creación jurisprudencial, ver si merece la pena, que seguramente por seguridad jurídica sí, el reconocer positivamente, ya sea en estándares internacionales, normativos, o también incluso constitucionales o a nivel legislativo. Pero la pregunta que quería haceros es, el peligro de la autorregulación está ahí, por supuesto, pero el reconocimiento incluso legislativo, como las normas que se han adoptado de protección de datos primero, el reglamento de protección de datos, y luego el reglamento de la IA, o digamos la ley de la europea de la IA, ¿no pensáis que también hay un cierto peligro? Porque al crear o disciplinar esos nuevos derechos, aunque no sea autorregulación, ¿no están detrás los gigantes tecnológicos? Y a la hora de reconocer esas normas, incluso por los poderes públicos europeos y nacionales, ¿cuál es el peso de esa influencia? Voy más allá. Aparte de asegurar la autonomía del ser humano, la dignidad, que es lo que tenemos que asegurar, ¿no está el peligro también a la hora de regular esos nuevos derechos, de incluso en la reflexión académica, que perdamos una cierta autonomía? Porque a veces los congresos que organizamos, por temas de financiación, participan también en la financiación los gigantes tecnológicos. Entonces, eso nos plantea una cuestión también ética, desde el punto de vista de la propia disciplina, incluso pública. Ya sé que cuando hay una norma, sea internacional, sobre todo a nivel europeo, de la Unión Europea, y a nivel nacional, pues hay un periodo de consulta y puede intervenir quien quiera, incluso los gigantes. Pero me refiero a eso. ¿No veis un poco el peligro también de esa intervención de los gigantes tecnológicos cuando se crean estos derechos de los que estamos hablando y que pueden tener una cierta influencia al reconocer el derecho, también introducir nuevas limitaciones? Y otra cuestión, lo dejo para la reflexión en vuestras investigaciones, que me parecen muy interesantes. Al hablar de estándar europeo, ya sabéis que el tema europeo es más complicado, porque tenemos varios estándares europeos. Y a veces hablo de las dos verdades europeas, porque en algunos ámbitos el Tribunal Europeo ha dicho una cosa, por ejemplo, en el tema de protección de datos, y el Tribunal de Justicia ha dicho otra, sobre la base incluso del Reglamento de Protección de Datos o de la Carta de los Derechos Fundamentales. En los mismos casos, el Tribunal Europeo de Justicia, de Luxemburgo, ha puesto un acento en la acción periodística, teóricamente libertad informativa, pero con un trasfondo económico importante, y el mismo caso ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ha puesto el acento en lo que habéis comentado, el artículo 8, la vida privada por la privacidad. Y esta es la reflexión que tenía, por si se os ocurre algo al final, y si esto no complica también, si fijaos en la salud y la IA, si ya es difícil la responsabilidad patrimonial desde el punto de vista del consentimiento informado, ¿habéis pensado en trabajar en vuestras investigaciones sobre protocolos de consentimiento informado para que realmente sea un consentimiento informado? Porque ya incluso con la Lex Artis actual, con las medidas tradicionales médicas, ya es complicado. ¿Cuánto más será con las nuevas tecnologías y con la inteligencia artificial, la robotización? Y entonces quería poner en conexión, si habéis pensado algo, sobre consentimiento informado en relación con la autonomía de la voluntad. Y nada más. Gracias, y solo eran unos apuntes para también vuestra reflexión y para que, ya que sois expertas en la materia, que podáis investigar. Muchas gracias. Muchas gracias por las reflexiones. Bueno, ¿algún comentario por parte de Claudia, Inés, sobre estas diversas cuestiones que se suscitan? Yo, bueno, creo que al final sí, se han comentado muchas cosas. Voy a intentar resumir un poco mi punto de vista, que es que realmente el punto de partida creo que tiene que ser no demonizar esas tecnologías. O sea, tenemos que tener presente nacen como instrumento para, yo hablo obviamente yo de las neurotecnologías porque me estoy centrando en neurotecnologías y neuroderechos. Tenemos que tener presente que las neurotecnologías nacen para restituir la autonomía, ¿no?, a muchos pacientes, por ejemplo, con enfermedades neurodegenerativas que hasta ahora no tienen cura o trastornos neurológicos que pues, reducen, ¿no?, la autonomía de estas personas. Entonces es inevitable dejar cierta autonomía, ¿no?, y cierto poder, ¿no?, delegar en parte del poder a esas grandes empresas que tienen pues, ¿no?, la capacidad de desarrollar esas tecnologías. Ahí el problema es claramente que
se tomen como referencia unos marcos jurídicos globales, ¿no? Y que se establezca a nivel global hasta qué punto, ¿no? puede llegar la autoridad de esas empresas. Y en cuanto también a la jurisprudencia, sobre todo en la Unión Europea, pero en general yo creo que aquí lo que se está intentando hacer en ese momento, porque realmente la idea de reconocer nuevos derechos es muy ambiciosa, pero también es un proceso muy lento. Y entonces, mientras tanto, como esas tecnologías que ya están presentes y ya se están utilizando, mientras tanto, se están intentando construir, ¿no? iniciativas y construir marcos jurídicos a nivel internacional, por ejemplo, a nivel de la UNESCO, incluso en Naciones Unidas se está trabajando el tema, para que haya un instrumento normativo global sobre el que se puedan basar los tribunales, tanto europeos, tanto regionales, ¿no? como nacionales, para intentar dar una respuesta coherente y coordinada a nivel internacional. Y en cuanto al consentimiento informado, yo cuando escribí mi trabajo de fin de máster, en el que empecé a analizar un poco la cuestión de las neurotecnologías, uno de los problemas principales precisamente es el consentimiento informado, porque tanto en ámbito médico como no médico, porque en ámbito médico muchas veces realmente el paciente no conoce todos los riesgos, ¿no? derivados de esas neurotecnologías, y en ámbito no médico, a lo mejor el uso de neurotecnologías, por ejemplo, no invasivas, ¿no? como diademas para monitorar, no sé, el sueño o para mejorar el nivel de atención, realmente no sabemos qué es lo que se está haciendo con nuestros datos, y un informe y la NeuroRight Foundation advirtió de que efectivamente buena parte, la mayoría de las empresas de neurotecnologías tienen realmente el poder de recopilar, no solo recopilar esos datos, sino también de compartirlos y hasta venderlos a terceros. Entonces, allí la importancia, ¿no? de conocer realmente los riesgos, tanto en ámbito médico como no médico, para que el consentimiento sea realmente informado, sí. Inés, ¿algún comentario? Ninguno, la verdad. Me he apuntado lo que ha comentado sobre la autonomía, sobre todo. Y bueno, y si no hay peligro a la hora de regularlo, y lo tengo en cuenta. Muy bien, pues como es la hora, no sé, alguna intervención, alguna pregunta muy breve, que nos queda un minuto, ¿alguien quiere plantear alguna cuestión? Si no, pues No, por nuestra parte no. No sé si alguien del no, tenemos que público. concluir, así que quiero agradecer a Claudia y a Inés el esfuerzo de sus trabajos, y agradecerles lo interesante de todo el trabajo que están realizando y los comentarios que han realizado, al igual que las preguntas que se han planteado. Y como conclusión, pues que no debemos ser unos tecnófobos, ¿vale? Porque la tecnología puede permitirnos mejorar la condición humana, pero está ahí la condición humana, una condición humana basada en la dignidad, en la naturaleza, aunque sea un concepto tan complicado, y que hay unas pretensiones que son universalizables por parte de la filosofía práctica de la razón humana, y que, bueno, el derecho y nosotros como juristas pues debemos pelear porque se sigan manteniendo frente a ciertas pretensiones transhumanistas que creo que en realidad lo que esconden es mantener y potenciar el poder de las grandes empresas tecnológicas. Así que muchísimas gracias por vuestro trabajo, que seguro que va a fructificar en unas tesis estupendas. Muy bien, y por mi parte, pues agradecer la invitación a participar en este seminario tan interesante. Muy bien, Pues nada, desde aquí, concluimos el conversatorio. muchas gracias, Manuel, también por la puntualidad, por la organización y por el dinamismo que has imprimido tanto en el caso de Claudia como en el de Inés, que nos han ilustrado con los trabajos que están realizando. Nos vemos ya el próximo mes, también el 26 de marzo, con el siguiente tema que ahora no me acuerdo. Y gracias a todos por la participación. Nos vemos. Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a